Hola y bienvenidos a este análisis en profundidad. En las últimas 2 semanas hemos visto una serie de acontecimientos que están, por un lado, tensando mucho la situación social dentro de Estados Unidos y, por otro, están redibujando sus alianzas y su postura en el escenario mundial. Hoy vamos a desentrañar estos dos frentes, que aunque parezcan distintos, están profundamente conectados. Hablaremos de una crisis de inmigración que escala a nivel nacional y de una política exterior cada vez más audaz y unilateral. Y para analizar todo esto, vamos a apoyarnos en un conjunto de más de 250 fuentes globales, procesadas en más de 20 idiomas. Este análisis es posible gracias a nuestro patrocinador, ProfiWave AI, y a la tecnología que lo genera, Estilo News, la aplicación de noticias que usa inteligencia artificial para encontrar las señales en medio de todo el ruido. Es en esencia la versión para el público de una herramienta de inteligencia diseñada para gobiernos y grandes corporaciones, lo que nos da una perspectiva bastante única, la verdad. Pues empecemos entonces por el frente doméstico, porque el país ahora mismo es una auténtica olla a presión. Y no es solo por la política. Una tormenta invernal brutal ha paralizado gran parte del Medio Oeste y también del Noreste. Hablamos, según datos que hemos visto en NBC News y en investing.com, de más de 400.000 personas sin electricidad a temperaturas bajo cero. El número de víctimas mortales, por desgracia, sigue subiendo. Y ese es un punto clave. A menudo se pasa por alto, pero no se puede entender la tensión social sin tener en cuenta este contexto. Cuando la gente está congelada, sin luz y, al límite de su paciencia, cualquier chispa puede provocar un incendio. Y la chispa, en este caso, tiene un epicentro muy claro: Minneapolis, en Minnesota. Allí, el conflicto que estaba latente sobre la inmigración ha estallado por los aires. Hemos visto enfrentamientos muy violentos entre manifestantes y los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE. El detonante, el punto de no retorno, parece que fue la muerte de una activista, Renee Good, durante una de estas protestas, a manos de un agente federal. Desde entonces, las manifestaciones son diarias. Pero es que la situación ha dado un salto cualitativo muy peligroso. Tras otro incidente, un tiroteo en el que murió otra persona a manos de la patrulla fronteriza, un influencer local con bastante seguimiento, un tal Kyle Wagner, ha hecho un llamamiento que cruza todas las líneas rojas. Ya no habla de protesta, habla de guerra de guerrillas y de resistencia armada contra lo que él llama pistoleros nazis. O sea, estamos hablando de una incitación directa a la violencia armada contra agentes federales. Esto ya no es una manifestación, esto es otra cosa completamente distinta. Y el impacto ya es internacional. Alemania ha emitido una advertencia de viaje desaconsejando visitar Minneapolis. Eso es algo que normalmente se reserva para zonas de guerra o estados fallidos, ¿no? Exacto. Es una señal muy clara de cómo se percibe la situación desde fuera. Y no es un caso aislado. Las protestas se han extendido. En Nueva York hubo decenas de arrestos en una sentada anti-ICE en un hotel de lujo. En Los Ángeles, en Champaign, parece haber una acción coordinada que coincidió, y no por casualidad, con el primer aniversario de la segunda investidura del presidente Trump. Es un pulso a nivel nacional. Vale, tenemos este panorama interno de fractura, de tensión extrema. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque esto parece ser el motor de un cambio radical en cómo Estados Unidos se relaciona con el resto del mundo. Sin ninguna duda, la nueva estrategia de defensa nacional que se acaba de presentar es el documento que lo deja negro sobre blanco. La prioridad absoluta, por encima de cualquier otra consideración, es la defensa del territorio nacional. La proyección de poder en el extranjero, el mantenimiento de alianzas, todo queda supeditado a esa idea. Es la doctrina América Primero convertida en estrategia militar. Y tenemos dos ejemplos perfectos de esta doctrina en acción, casi de manual, que han ocurrido en estos últimos días. El primero, Venezuela. Una operación militar estadounidense rápida y contundente que ha terminado con la captura de Nicolás Maduro. Fue una operación quirúrgica, sí, pero lo que vino después es lo que de verdad define esta nueva era. Estados Unidos no ha instalado un gobierno afín, ni ha iniciado un proceso de reconstrucción democrática. Lo que ha hecho es tomar el control de facto del sector petrolero y acto seguido ofrecerlo en venta al mejor postor. Y aquí viene lo fuerte, incluyendo a rivales estratégicos como China y Rusia. Espera un momento. ¿Vender el petróleo venezolano a China y Rusia? A primera vista parece completamente contradictorio.
Parece contradictorio si lo miras con la lógica de la geopolítica tradicional, claro. Pero desde la óptica de América primero, tiene su propia lógica. La justificación de la Casa Blanca es que, al controlar ellos la venta, se aseguran de que ni China ni Rusia puedan usar el petróleo para ganar influencia directa en Venezuela. Es una lógica puramente transaccional. El recurso es mío y yo decido a quién se lo vendo y a qué precio. Es un movimiento de fuerza bruta que, como consecuencia, ha llevado al Departamento de Estado a pedir a todos los estadounidenses que abandonen Venezuela inmediatamente. Saben que la situación es un polvorín. Un polvorín, desde luego. Y si Venezuela es el ejemplo de la fuerza bruta, el segundo caso, el de Groenlandia, es el del pulso diplomático y económico llevado al extremo. La administración Trump no ha cejado en su empeño de adquirir la isla, argumentando su valor estratégico frente a Rusia y China en el Ártico. Y la respuesta de Dinamarca, con el apoyo unánime de la Unión Europea, ha sido un no rotundo. Lo fascinante es la reacción de Washington. No hubo negociación. No hubo diplomacia. La respuesta fue una amenaza directa. O reconsideran su postura o se enfrentan a aranceles del 10% sobre sus exportaciones. Y la amenaza se extendió a otros 8 países europeos que apoyaron a Dinamarca, incluyendo potencias como Francia, Alemania o el Reino Unido. Imponer aranceles a tus principales aliados de la OTAN porque defienden la soberanía de otro aliado. Es difícil imaginar una forma más rápida de dinamitar una alianza militar. Totalmente. Es como si el capitán de un equipo se pusiera a sancionar a sus propios defensas por ayudarse entre ellos. Va en contra de la lógica de la alianza. La tensión fue tal que tuvo que intervenir el secretario general de la OTAN. Tras unas conversaciones de emergencia, Estados Unidos retiró la amenaza de aranceles y anunció un vago acuerdo marco para la seguridad del Ártico. Nadie sabe muy bien qué significa eso todavía. Y la respuesta europea tampoco se quedó atrás. Varios de esos países amenazados, en un gesto de solidaridad muy claro con Dinamarca, enviaron pequeños contingentes militares a Groenlandia para unos ejercicios conjuntos. Es un mensaje sutil, pero inequívoco. Esta es nuestra zona de influencia y la soberanía de nuestros socios no está en venta. El resultado neto es una fractura dentro de la OTAN como no se veía en décadas. Líderes como el presidente alemán Steinmeier o el francés Macron han hablado abiertamente de la necesidad de que Europa desarrolle su propia autonomía estratégica, porque ya no pueden confiar ciegamente en Estados Unidos. Y mientras tanto, claro, desde Moscú y Pekín observan todo esto con muchísimo interés. Cada grieta en la alianza occidental es una oportunidad estratégica para ellos. Y no es solo que miren, es que pueden ofrecerse como socios alternativos. Para poner un poco de orden en todo este caos, identifiquemos a los protagonistas. Por un lado, obviamente, el presidente Trump. Su visión parece clara: la fuerza y la transacción por encima de las alianzas. Ha llegado a hablar de una nueva doctrina Monroe. Suena casi a broma, pero ¿qué implica realmente? Es la vieja doctrina Monroe, con otro nombre. Es mucho más que eso. La doctrina Monroe del siglo XIX se centraba en impedir la interferencia europea en el hemisferio occidental. La doctrina Monroe, por lo que vemos en Venezuela y Groenlandia, es global y puramente unilateral. No busca crear una esfera de influencia, digamos, colaborativa. Busca imponer la voluntad de Estados Unidos caso por caso, usando el poder económico y militar sin consultar a nadie. Y justificándolo todo en base a una definición muy amplia de la seguridad nacional. Exacto. Por otro lado, tenemos a los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia que se han convertido casi sin quererlo en el símbolo de la resistencia a esta nueva doctrina. Sí, defendiendo su soberanía y forzando a Europa a posicionarse. Y luego, volviendo a casa, tenemos figuras como el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison. Sí, y su papel es muy controvertido. Tomó la decisión de no presentar cargos contra un grupo de manifestantes que interrumpieron un servicio religioso de forma violenta. Argumentó que sus acciones estaban protegidas por la primera enmienda, la de la libertad de expresión. Esta decisión, claro, ha enfurecido a un sector de la población y ha sido utilizada por medios como Fox News o el Daily Caller para enmarcar a todos los manifestantes como radicales violentos. Desde esa perspectiva, la narrativa es clara. Las autoridades son demasiado blandas y los manifestantes son el problema. Los presentan no como activistas, sino como criminales. Justo. Mientras que, en el otro lado del espectro, medios como The Independent o Los Angeles Times se centran más en la raíz del problema. O sea, las políticas migratorias del gobierno y las acciones a veces desproporcionadas de agencias como el ICE.
Para ellos las protestas son una consecuencia lógica. Y luego está el propio Kyle Wagner, el activista que ha llamado a la lucha armada. Él representa la radicalización, el punto en que el descontento social deja de buscar soluciones políticas y empieza a considerar la violencia como, como una opción legítima. Y si ampliamos el foco a la prensa internacional, la perspectiva cambia de nuevo. Ya no es un debate de izquierdas contra derechas. Medios tan distintos como la BBC, Euronews o incluso el People's Daily de China coinciden en una cosa: una profunda preocupación. Ven el unilateralismo de Washington y la inestabilidad interna como una amenaza directa al orden global. La percepción general es que Estados Unidos, Que durante décadas fue un pilar de estabilidad. justo, ahora se está convirtiendo en un factor de incertidumbre. Vale. Con este mapa tan complejo sobre la mesa, miremos hacia adelante. Si tuvieras que señalar las claves a las que debemos prestar atención en los próximos días, ¿cuáles serían? En el frente doméstico hay 3 puntos críticos. El primero, y el más importante, es si el gobierno federal invocará la ley de insurrección en Minneapolis. Para quien no esté familiarizado, esto no es una medida más. Es la opción nuclear, por así decirlo. ¿Por qué es tan grave? Expliquémoslo un poco. Porque permite al presidente desplegar al ejército en territorio estadounidense para actuar contra la población civil. Se saltaría las autoridades locales y estatales. Es algo que va en contra de los principios fundacionales del país y que solo se ha usado en situaciones de extrema gravedad, como los disturbios de Los Ángeles en el 92. Hacerlo en Minneapolis sería una escalada de consecuencias imprevisibles. El segundo punto a vigilar, imagino, es qué pasa con Kyle Wagner. Efectivamente, ahora mismo está prófugo. Si es capturado, su juicio será un circo mediático. Si no lo es, se convertirá en un mártir para sus seguidores. Y el tercer punto es ver si el llamado apagón económico que han convocado los activistas en Minnesota tiene éxito. Quieren paralizar la economía del estado durante un día. Su impacto medirá la fuerza real del movimiento. Y en el escenario internacional, ¿dónde ponemos el foco? Lo primero es ver la letra pequeña de ese supuesto acuerdo marco sobre el Ártico. ¿Es un documento real con compromisos o fue solo una forma de ganar tiempo? De desactivar la crisis con los aranceles, claro. Exacto. La respuesta nos dirá mucho sobre el estado real de la relación entre Estados Unidos y la OTAN. Segundo, la respuesta de Irán. No lo hemos mencionado, pero, en medio de todo esto, Estados Unidos ha aumentado su despliegue naval cerca de sus costas. Teherán está en una posición muy delicada. Y por último, la próxima reunión ministerial de la OTAN. Será a puerta cerrada, pero las filtraciones nos dirán si la alianza está logrando coser sus heridas o si la fractura es cada vez más profunda. En resumen, nos encontramos ante una doble crisis que se retroalimenta. Por dentro, una sociedad fracturada por la inmigración y al borde de la violencia. Y por fuera, una superpotencia que está redefiniendo su papel en el mundo de forma unilateral, poniendo a prueba alianzas de más de 70 años. Y poder conectar todos estos puntos, desde una protesta en Minneapolis hasta una maniobra diplomática en el Ártico, ha sido posible gracias a la herramienta que hemos utilizado. Stylo News, como decíamos, es una aplicación para móvil y ordenador que permite a cualquiera hacer lo que hemos hecho hoy, crear sus propios informes de inteligencia personalizados. Accede a cientos de fuentes de noticias globales, a redes como X, y te ayuda a ver el cuadro completo, a entender las múltiples caras de cualquier historia. Para obtener sus propios análisis de noticias bajo demanda, impulsados por inteligencia artificial, pueden suscribirse a Stylo News en www.stylonews.com. Ha sido un análisis denso. Gracias por acompañarnos. Si hay algún tema que les interese especialmente y que quieran que tratemos en el futuro, no duden en contactarnos. Y no olviden seguir a Stylo News en sus redes sociales favoritas.